Vamos rápidamente a Mauro Fulco. Te prometíamos una historia distinta en relación al coronavirus, una historia que lamentablemente tiene poco lugar en los medios de comunicación. ¿De qué se trata, Mauro? Juan, hay 382 víctimas de coronavirus, 382 muertes, según el último parte que se brindó hace unas horas nada más. Son 382 familias, por supuesto, ¿no?, que están alrededor de estas situaciones. Por algún extraño motivo, por alguna extraña razón, no se les está dando demasiada voz a estos familiares, que en definitiva también son víctimas de esta pandemia, también son víctimas del coronavirus. Hoy vamos a conocer la historia de Gabriela y a través de ella la historia de su marido, de Daniel, un tipo sano, de 41 años, papá de 4 hijos, que fue una de las primeras víctimas del coronavirus. Gabriela es una viuda del COVID. El 24 de marzo lo internaron y de ahí creo que lo trasladan a otra clínica en Avellaneda. Y ahí le hacen el test, recién el 24 de marzo. O sea, una semana después de los primeros síntomas. De los primeros síntomas que tenía. Pasa que fue uno casi de los primeros, me parece. ¿Y él falleció? El 2 de abril. A la mañana me llamaron de la clínica y me avisaron que había fallecido. Joven, tenía 41 años. Y un trabajador que tampoco había viajado para afuera, que viste que era todo raro y todo muy nuevo, viste, y también no sabían, digo yo que no sabían cómo actuar, no sé. Porque nosotros tampoco no sabíamos nada. Muy buena persona, el que lo conoció realmente sabe la buena persona que es. No le importaba si él tenía o no tenía para comer, no le importaba, él era muy generoso, siempre estaba muy familiero. Y era el trabajo, la casa y la familia, nada más. ¿Vos te imaginabas que podía pasar algo así? No, jamás. Inclusive nos reíamos antes, decíamos que teníamos más miedo al dengue por la cantidad de mosquitos que hay acá, que llegue eso, acá, ese virus. Porque digo, nosotros no nos fuimos ni siquiera a la pileta de vacaciones ni nada, porque era como de la gente que tenía plata o que podía viajar, que podía tener ese virus. Y nos reíamos por eso. Un virus de rico. Claro, la gente pobre como nosotros, humilde trabajadora, que no lo iba a tener. Y al final, bueno, llegó. Tuvimos que hacer acá el aislamiento. ¿En tu casa? Sí, acá. Los 14 días. Los 14 días, total. Pero sin contacto con nada, ni con nadie, no entraba, y yo menos tampoco salir. Me da bronca de la gente que no entiende lo terrible que es este virus y que andan, como que no tienen miedo. No tienen noción de lo que es, lo que se sufre y cómo te lleva todo y sufre toda la familia. Y lo que sufre él, el que tiene el virus. Es muy terrible, es muy duro. Es muy duro. Y me habían dicho que si él llegaba a fallecer, que yo nadie iba a poder tener contacto con él. Que directamente me entregaban la urna. O sea, no lo pudiste velar. No. Hasta ahora tampoco, ni siquiera uno simbólico. Algo, nada. ¿No pudiste despedirlo? No lo llegué a ver. El último contacto que yo tuve con él fue el 23 de marzo. Que él salió de acá y a la madrugada lo trasladaron. O sea que el 23 fue el último contacto que yo tuve con él. Y él estaba bien. Y él estaba bien. No se le está dando mucha voz a las víctimas del COVID, ¿no? Que yo sepa, no. Somos un número solamente. El que falleció y la familia no la cuenta. Porque atrás de cada número hay un montón de familias. Hay muchas familias que estamos así, en la nada, porque a mi marido yo ni siquiera lo pude despedir. Y quedamos acá atrás un montón de gente, atrás sin él, y somos 2 familias. Detrás de cada número hay una familia. Detrás de cada número hay una historia. Esta es la historia de Daniel, esta es la historia de Gabriela, esta es la historia de sus 4 hijos. Gabriela no pudo ni siquiera despedir a su marido y eso es el COVID, eso es la pandemia a la que nos estamos enfrentando. Cuando Gabriela me dice, me da muchísima bronca ver a la gente por la calle que se relajó o que no tiene miedo o que considera que esto ya pasó. La realidad es que acá no venimos a meter miedo, ¿no? Por supuesto, pero las cosas por su nombre. Quedémonos en casa, respetemos y veamos que hay gente que la pasó y la pasa muchísimo peor que otra. Gabriela vive en los monoblocks de Tablada, tiene 2 hijas
y Daniel ya no está.